en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, estamos haciendo República de los Ríos cuando faltan, 20 minutos, 19 minutos, 8 de la mañana, 41 minutos en Chile continental, 6 de la mañana y 41 minutos en Chile insular, oriental, Isla de Pascua, Sala y Gómez, como decíamos en aquella radio que escuchábamos en los años 80, tal vez 70, no sé. Víctor Godoy, ¿estás conmigo? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Depende. Bien, Víctor Godoy está con nosotros. No hay que meter las manos al fuego por nadie. Sí, está con nosotros haciendo Radio Universidad Austral de Chile esta mañana lluviosa de jueves. Nos demoramos un poco, siempre nos estamos demorando un poco más. Antes de irnos dejamos absolutamente todos los sistemas apagados y desconectados, usted sabe. Puede haber un corte de luz, puede pasar alguna cosa. Y de hecho lo hubo, entonces después en la mañana nos demoramos un poco más en restablecer todos estos sistemas que necesitamos conectar para iniciar las transmisiones radiales, que el día jueves, como ya es costumbre o es primer jueves parece, bueno, ya era costumbre juntarnos con académicas de la Universidad Austral de Chile a conversar acerca de la actualidad, de la perspectiva de las distintas disciplinas en las que ellos participan, los días viernes, y a contar de hoy tengo la impresión de que es el primer jueves que por fin comenzamos a reunirnos en este nuevo horario. Tú ya los estás viendo, Víctor, ¿qué te parece si iniciamos los saludos, revisamos la pauta? Teníamos un resumen, entiendo. Comencemos la conversación. Sí, saludar a la audiencia, un gusto. Tenemos un temporal en Valdivia para los que no estén por acá. Y efectivamente han habido varios cortes de luz en estos días también, así es que volvió el Valdivia, dicen los que han vivido décadas y décadas aquí, pero es parte también de lo que necesitaba, se supone, la tierra y el sur. Ha granizado harto, sí, eso sí es verdad, harto granizo. El encuentro de hoy vamos a contar que vamos a estar los jueves haciendo precisamente este panel que normalmente lo hacíamos los días viernes, pero vamos a ir consolidando este día jueves como un espacio para que académicas de distintas facultades se reúnan aquí, que puedan conversar y que podamos dialogar con ellas planteándole algunos temas. Es lo que nos interesa y la intención que tenemos. Y claro, hay montones de temas, así es que iremos avanzando un poco dentro de lo que podamos. Está con nosotros Yanira Zúñiga, Carla Marchán, Karen Alfaro, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola. Hola, buen día. Hola, sí, buenos días a todos, todas. También sufriendo los avatares de la distribución energética del país. Me imagino. Y en un país donde, digamos, que está pasando harta cosa, se nos ha ido acumulando un poco la agenda, y el tema de ayer, que evidentemente el tema del día va a seguirlo siendo, bueno, hay dos en realidad, porque desde el punto de vista nuestro en Valdivia es muy relevante esto de la flexibilización de las restricciones que teníamos en cuenta para la movilidad y para resguardar también los espacios públicos, el distanciamiento social, como se le llamó en su momento, etcétera. Bueno, eso es una cuestión. Y lo otro es el asunto que tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos de pensiones para los chilenos, que es una cuestión que no está resuelta todavía, que se votó ayer en la Cámara recién, tiene que seguir su trámite legislativo, pero ya generó suficiente debate como para que uno entre con argumentos de varios niveles distintos. Así que va a ser interesante poder conocer también la visión que ustedes tienen. Miguel.
Sí, entre los temas también teníamos, lo primero es disculpar la ausencia de Claudio Fuentes. El profesor Claudio Fuentes nos dice que está eh, sin servicio de internet a propósito del temporal. Desde Mira. el día de ayer se ha suspendido en el lugar donde vive el servicio de internet, entonces no tiene internet durante la mañana, no va a poder participar de la conversación. Sí, nosotros pasábamos por el tema del desconfinamiento, rápidamente se rotuló así en los medios y en todas las conversaciones este proceso en el que comienza a incorporarse la región de Los Ríos y la región de Aysén. Parece que el contagio está demasiado lento en estas regiones, así que hay que apurarlo un poco, tengo la impresión. No sé si estoy siendo demasiado irónico, pero es lo que me preocupa. La situación del retiro de los ahorros de los fondos de pensiones, pero por lo menos hay dos temas más. Bueno, Claudio nos había notado, estaba preocupado por la situación que estaba ocurriendo en el gobierno. Habían críticas bastante cercanas respecto de la forma en la que se está gestionando políticamente estos días, por una parte, pero hay otro tema, digamos, que está muy pendiente también y no queremos dejar de mencionar y queremos abrir la conversación con él. Por favor, te pido que veamos cómo lo introducimos. Yo por ahora solo quiero decir que tiene la complejidad, digamos, de que aparentemente es bastante difícil referirse a él sin tener la impresión de que uno ya está tomando una posición respecto de cuáles son los distintos lugares desde los cuales se desarrolla, digamos. El Consejo Académico de la Universidad Austral el día de ayer tuvo una sesión ordinaria, no lo recuerdo, mencionó el tema y lo puso en la agenda como contingencia UH. Digamos, así de delicados somos para referirnos a esta situación. Nos referimos a las acusaciones que hay en torno a las posibles acciones de discrecionalidad, irregularidades. Exceso de discrecionalidad, regularidades. En ese eje por lo menos me quiero mover yo por ahora al presentar el tema. Situación que se viene discutiendo al interior de la Universidad Austral de Chile desde el 4 de junio, si no me falla la memoria, según he podido recabar en las distintas declaraciones que se han referido a la materia, y que ya ha tenido algunas consecuencias que, bueno, queremos comentar también e introducir como parte de la actualidad regional en esta conversación a propósito del interés de los académicos que participan en el panel de los días jueves. Víctor. Sí, bueno, vamos a tratar de ir conversando entonces. Estamos junto, decíamos, a Yanira Zúñiga, prodecana además de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y está Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Está Carla Marchant, que no le vamos a poner ese cargo todavía, ya será, digamos. Así que partamos con Carla. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo ha estado la agenda? Yo sé que además hay una noticia en la facultad que es bien relevante, que es la elección de la nueva decana, ¿no? Sí, está pasando harto en nuestra facultad. Felicitar nuevamente a nuestra colega Leila Cárdenas por ser elegida la primera mujer como decana de la Facultad de Ciencias en los 64 años que tiene la universidad, lo que es sin duda un hito histórico para lo que va a ser la nueva administración, la forma que ella planteó en su equipo de decanatura, de la manera en que va a trabajar, nos muestra que es posible planificar cambios bien interesantes en esa forma de funcionamiento con una estructura mucho más colaborativa de redes, y esperamos que cuente con todo el apoyo. Tuvo una votación muy alta, lo que es un muy buen indicador de que los académicos y académicas respaldan su propuesta. Entonces solamente alegrarnos por esta noticia y lograr también derribar un poco esta idea del techo de cristal para las mujeres en las ciencias y también en la gestión administrativa de la universidad. Entonces creo que es una señal muy potente de que es posible avanzar en un poco, alcanzar esos lugares que han sido siempre lejanos para las mujeres que nos desarrollamos en la ciencia y que aparte tenemos hijos, somos madres y tenemos también otros intereses. Entonces creo que sin duda eso es muy, muy relevante y lo celebramos con mucha alegría. Y con respecto a la contingencia universitaria, un remesón gigante para todos los que no estábamos tan enterados de la situación de los antecedentes que mencionaba Víctor.
que estaban disponibles desde junio. Nosotros nos enteramos a través del sindicato de docentes, que convocó una asamblea para explicar la situación, y luego todos los hechos y las siguientes declaraciones que han venido suscitándose a partir de eso nos muestran que es un momento delicado, una situación muy compleja que tensiona los distintos estamentos de la universidad, que también pone, que tensiona la relación con los estudiantes también, en un momento que también para el país es sumamente complejo, de crisis económica. Se pueden malentender los hechos y pueden llegar incluso a generar una ola de desconfianza mucho mayor de lo que efectivamente puede ser. Y en ese sentido creo que tratar de esclarecer de la forma más justa y equitativa posible a través de las auditorías externas que se han solicitado desde los distintos estamentos, facultades que han hecho sus declaraciones públicas, es una muy buena forma de transparentar la situación y sacarla de la estructura interna de la universidad, y que pueda en ese sentido respaldar que la gestión se hace de manera eficiente. Entonces creo que eso es muy relevante, que así sea, y que se tomen las medidas para asegurar que la gestión universitaria sea de la manera más transparente, eficaz y eficiente, considerando que la Universidad Austral es una universidad que tiene un interés público, que recibe fondos públicos y que tiene un compromiso con sus estudiantes, con la región, que tiene que ser lo más limpio, transparente y abierto posible hacia todos los miembros de la comunidad académica y regional. Entonces, en ese sentido, creo que es importante avanzar hacia democratizar y hacer transparente la gestión. Uh-huh. Carla Marchant, académica de la Facultad de Ciencias. Yanira Zúñiga. Sí, yo tengo una impresión compartida. Aprovecho de felicitar también a la Facultad de Ciencias. Me alegro mucho que la universidad esté avanzando efectivamente en proveerle de iguales oportunidades a las mujeres también para ocupar cargos directivos, ¿no? En cuanto a la cuestión general que atraviesa la universidad, yo creo que independientemente de lo que arrojen las investigaciones que se van a realizar, una ya se está realizando a través de Contraloría y la Rectoría en conjunto con el Consejo Académico también entiendo que han anunciado la petición de una auditoría externa. Resta ver, digamos, cuáles serían las competencias y las facultades y sobre qué aspectos de los hechos denunciados esa auditoría podría pronunciarse e investigar. Eso todavía no está despejado, pero independientemente de esto y sin prejuzgar, por supuesto, las responsabilidades que pudieran haber, porque eso es parte del proceso de investigación, y yo creo que aunque uno siempre puede opinar sobre el particular, hay que ser cauto también, porque hay que reconocer que no tenemos toda la información disponible. Sí me parece que haciendo todas esas prevenciones lo que demuestra yo le llamaría ya una crisis, porque me parece que tiene la suficiente profundidad. No sé quién utilizó la expresión, no sé si Carla o Víctor, remesón, ¿no? En ese sentido también nos advierte que no es una cuestión de poca entidad, sino todo lo contrario. Y yo pienso que como decía, lo que está ya a la vista para la Universidad Austral y también diría para el concierto de universidades chilenas, es que no tenemos dispositivos adecuados todavía en transparencia, control de gestión y reglas que eviten conflictos de interés. La universidad, y esto es un dato, esto es objetivo, si uno revisa los reglamentos de la universidad, hay muy pocas disposiciones, muy pocas, que prevengan los conflictos de interés. Y estamos en una comunidad pequeña, además provinciana, donde es más fácil que se presenten esos conflictos de interés, y entonces el no tenerlos regulados nos expone a las situaciones que estamos atravesando. Como digo, independientemente de las responsabilidades que pudieran identificarse a la larga, ¿no?
Y por otro lado, la situación que terminó desencadenando este primer grupo de denuncias que realiza la expresidenta del sindicato docente respecto de la situación del Contralor, que es una especie de añadido imprevisible, No ¿no? esperado, Nadie claro. tenía esto a la vista, demuestra también que los procesos de designación de puestos tan relevantes como este, que requieren confianza, no estuvieron a la altura, es decir, no pudieron pesquisar información que se demuestre que es muy relevante, no solo para esta universidad, sino para cualquier institución probablemente hoy día en Chile. Entonces, yo diría que, para cerrar, al margen de, como digo, de lo que pueda arrojar la investigación, y sobre eso yo llamaría también a la prudencia, ¿no? Dado que no tenemos, formamos parte de una universidad donde la información es algo relevante, por lo tanto uno debe estar acostumbrado a tratar de suspender los juicios en tanto no tenga toda la información relevante que permita hacer un juicio adecuado, pero sin perjuicio de eso hay cosas que yo creo que ya están a la vista y respecto de las cuales todos debiéramos comprometernos en progresar. Sí, claramente. Yanira Zúñiga, que está con nosotros, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quienes además hicieron ver esto en su momento a través de una declaración pública que abrió también una parte del debate que es relevante, que es la que tiene que ver no solamente con la normativa y los procedimientos, sino que también con el tono en que se dio la situación inicial de la denuncia hecha pública, ¿no? Cuando ya se hace pública. Y que es esto no sé, de la falta de ordenamiento de los procesos en una discusión como esta. O sea, las declaraciones se suscitaron rápidamente y, y se aludió, o sea, esto de que la denuncia era anónima y de que no tenía, por lo tanto, respaldo, digamos, ¿no? O asidero, se cae muy rápido y eso genera un costo, yo diría, innecesario a la institución. O sea, y claramente la institución es la que se ve perjudicada, un poco también porque nosotros somos parte de la comunidad, una comunidad muy interesada en la universidad, digamos. Lo primero que nos pasó a muchos fue que nos llegaron preguntas desde afuera más que desde adentro. Y ese es un problema, porque significa que no tenemos una buena relación fluida hacia afuera en estos términos, digamos, en términos de información, digamos, de que nosotros pudiésemos decir, mira, esta es la información disponible, esto es lo que se sabe. No, o sea, nos costó varios días que esto se aclarara, por lo menos en términos de información pública, digamos, ¿no? Fue la prensa, en definitiva, la que nos estuvo informando durante los primeros días. Karen Alfaro está con nosotros. Karen. Hola, bueno, me sumo también a las felicitaciones por la decana de ciencias, ¿cierto? Leila. Tu cámara, Karen, no sé si la puedes encender. Tengo problemas con todavía un poco la conexión. Bien, perfecto, veamos. Te escuchamos, disculpa. Sí. Perfecto. Ahí sí. Bueno, me sumo a las felicitaciones, ¿cierto?, por la decana de ciencias. Creo que es muy importante precisamente por la discusión de fondo que está respecto al tema que estamos comentando, ¿cierto? Que yo creo que es interesante que el debate público vaya transitando a un debate en torno a contenido y un debate propio de una institución universitaria, que es los cuestionamientos, ¿cierto?, a la toma de decisiones, a los temas de independencia, pluralismo y autonomía de las instituciones universitarias, que yo creo que, así como lo señalábamos en la declaración de la Facultad de Filosofía y Humanidades, hay una deuda pendiente en el país con estas temáticas, con estos problemas, desde el retorno a la democracia, ¿ya? Hablo de un proceso de democratización efectivo, porque en el caso de Chile es curioso, porque el sistema universitario nace después de la fundación de universidades. Entonces, de alguna manera, existen instituciones universitarias con dinámicas propias, regionales, ¿cierto?, relación con poderes locales, que hace que sea un sistema diverso. Y el único
y la creación del sistema universitario es el que nace bajo la dictadura militar, ¿ya? Y poco hemos avanzado en precisamente desmontar ese sistema en las universidades del país. Y por lo tanto, esta independencia, pluralismo y autonomía se hace más complejo tanto en relación al financiamiento como a esta lógica, ¿cierto?, de relación con poderes locales y con la propia estructura de gobierno de las instituciones universitarias. Entonces, yo creo que es importante avanzar también a hacer esa invitación, digamos, a que la imagen de la universidad no se ve dañada en la medida que nosotros discutamos los temas que son importantes y de fondo como consecuencia, ¿cierto?, de esta discusión que se ha puesto a propósito de hechos graves denunciados respecto a irregularidades que hay que efectivamente investigar. Pero yo creo que el tema de la figura del Contralor, o sea, da cuenta precisamente de que no se ha desmontado, ¿cierto?, una lógica jerárquica de toma de decisiones y de falta, repito, de autonomía respecto a ciertos poderes, ¿ya? Sobre todo, la lógica de financiamiento del sistema universitario hace que no solamente no tengamos una dependencia respecto a ciertas tomas de decisiones internas, producto precisamente de cuáles son los fondos que financian a las universidades. Y eso, digamos, es un problema transversal y del cual hay que hacerse cargo. En este caso puntual, a uno le gustaría hacer historia contrafactual, ¿cierto? O sea, que los hechos se hubiesen desarrollado de otra manera, que hubiese existido un canal de mejor comunicación para atender aquellos antecedentes que una académica quería poner a disposición. En fin, yo creo que se hubiese generado, digamos, una discusión o se hubiese canalizado de otra manera el curso de los acontecimientos. Pero me parece importante que frente a los debates que hemos tenido la última semana, es importante avanzar, por ejemplo, en la discusión, ¿cierto?, de los estatutos, que es la invitación que nosotros hicimos en la declaración de la facultad, porque creemos que es necesario revisar precisamente cómo se construye en estos estatutos y en este contexto actual, ¿cierto?, del país, esta relación con la independencia, el pluralismo y la autonomía. ¿Cuál es la figura que juega el directorio, ¿ya? En estas universidades de Chile actual, ¿ya? ¿Es necesario mantener una figura del directorio solamente representando, ¿cierto?, a poderes económicos locales, o es necesario democratizar también este espacio? A propósito de lo mencionado, existe solamente una mujer, ¿cierto?, participando en esta estructura que ingresó el año pasado. Entonces son espacios no democratizados, son espacios, por el contrario, que hay que buscar mecanismos, ¿cierto?, de democratización y dotar de nuevos contenidos, precisamente pensando en que Chile cambió, las universidades también han cambiado y es necesario avanzar hacia la democratización efectiva de nuestras instituciones. Entonces, creo que hay, lejos de cerrar el debate, yo creo que se está abriendo un debate rico respecto a repensar nuestra institución universitaria en un contexto del sistema universitario del país. Gracias, Karen. Karen Alfaro, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Efectivamente, también hay una declaración de la facultad. Otras facultades también se pronunciaron, la Facultad de Ciencias Forestales, ¿no? Uh-huh. Y Recursos Naturales. Y hay declaraciones, obviamente, de los gremios, de la Asociación de Académicos, el Sindicato Docente y el Sindicato de Trabajadores también hizo una declaración. Centros de y entendemos estudiantes. Y los centros de estudiantes que han ido sumando algunas definiciones. De hecho, el Centro de Estudiantes de Derecho hizo una declaración un poco más de fondo también.
Incluso entiendo que fue discusión en su momento en las asambleas estudiantiles y en la definición de los paros que se deciden en la semana anterior. Y entiendo que esta semana hay nuevas asambleas, pero claro, hay temas bien diversos también allí, no es solamente esto. Ahí hay varias cosas, digamos. O sea, creo que lo último que dice Karen también es relevante, quizá de darle un comentario, hacer un comentario respecto a la figura del directorio. O sea, la figura del directorio es algo que yo supongo es normal que exista en un montón de instituciones, ¿no?, privadas. Sin embargo, en una universidad está sujeta a un tipo de juicio de la propia comunidad que evidentemente es más profundo, digamos, se pone más en cuestión también la toma de decisiones en instancias de ese tipo. Más cuando son materia incluso de contenido de las denuncias, ¿no? Entonces, o que el propio Contralor haya sido nominado, designado, qué sé yo, contratado en función de un proceso que viene precisamente del directorio. Entonces, todo ese tipo de cosas debieran ser, en este momento por lo menos, materia de aclaración respecto de cómo es que en definitiva se produce o quién está pensando el gobierno universitario para mejorarlo, digamos, para transformarlo en una administración moderna y superar, digamos, ciertas taras que pueden estar asociadas precisamente a la situación actual, digamos, ¿no? Ahí hay un tema, digamos, ¿no? Yo sé que no es muy simple porque tendríamos que entrar también un poco en la lógica administrativa, pero sí, claro, para la comunidad es necesario tener ciertas nociones. Yo le mencionaba a Miguel que en los 90, cuando se hacen los claustros testamentales, es precisamente porque crujen las instituciones a partir de esto, digamos, de la distribución de poder. En el caso de la Chile, eso dio lugar al Senado Universitario, que es una forma, digamos, de democratizar ciertos procesos, que no es la única. Pero en otras universidades, incluso la de acá, se hizo un claustro testamental que de alguna manera uno podría decir es el que abre la discusión por el año 88 de lo que posteriormente podría ser 98, la inclusión de los estudiantes en el consejo académico, incluso la reforma de estatutos, creo que fue 2005. O sea, uno podría decir que hay procesos que son bastante más largos que lo que aparece en el primer momento, digamos, y obviamente es mucho más traumático dar la discusión en el primer momento. Pero son procesos que se abren y tienden a generar algún tipo de cambio. Carla Marchán, continuemos conversando. Sí, quiero retomar la idea que mencionó Yanira sobre la crisis, y creo que un poco lo que pasa acá tiene mucho que ver también con el contexto en que nos encontramos con la crisis de legitimación de las instituciones. La universidad no hace más que reproducir lo que está ocurriendo en otras estructuras de la sociedad, en la política, en las empresas, las organizaciones. Entonces, en ese sentido, una crisis de legitimación tiene también la oportunidad de evidenciar las deficiencias que ocurren en las administraciones, y también nos pone en la posición de buscar de qué manera hacemos más eficiente la administración y más transparente. Y en ese escenario de cambio, esa crisis también creo que refleja un poco lo mismo que tú estás mencionando recién, la extensión que tienen estos procesos de democratización universitaria, que son de largo aliento. Son cambios que implican modificar conductas y estructuras muy cerradas que no siempre están dispuestas a flexibilizarse. O sea, si lo vinculamos también, lo que mencionamos al principio, con la llegada de mujeres a los cargos directivos, es un poco una revolución que va a generar cambios profundos en las estructuras tradicionales de lo que conocemos en la administración de cualquier institución. Entonces, entiendo que en ese sentido la oportunidad que abre la crisis va a permitir, en este caso, poder generar una universidad que sea más representativa y también más legitimada por los diversos estamentos y los actores. A mí me sorprendió mucho en un principio que la opinión, por ejemplo, que no exista federación de estudiantes. Eso también nos habla de la debilidad que tiene la institucionalidad en los otros estamentos,
que no exista eso, que no haya existido una declaración del Consejo Superior Universitario de los mismos estudiantes y solo estas acciones de los centros. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad para robustecer también los distintos estamentos de la universidad y seguir avanzando en ese proceso, que es bastante lento de que ocurra, pero a partir de estas crisis importantes y de gran impacto público van un poco acelerando esa trayectoria. Y en ese sentido yo creo que el inicio de la auditoría externa es un muy buen momento para empezar a discutir todo este tema satélites que van rodeando el problema principal, y sobre todo para fortalecer la dimensión de las confianzas, que yo creo que eso es lo más importante en este tipo de crisis, o sea, de qué manera reconstituimos las confianzas en que las organizaciones funcionan bien, en que los dineros públicos se administran bien, y sobre todo lo que a mí me impresiona y me preocupa principalmente, lo que los estudiantes también piensan de esto en un contexto de crisis mundial. Muchos vimos como las redes sociales se llenaron de memes, se llenaron de información que va haciendo y acrecentando una imagen del problema que es hacia un nivel insospechados y que apuntan a eso, a las injusticias y a esas asimetrías en la distribución del poder dentro de la universidad, y decir de qué manera nosotros los estudiantes somos parte de un sistema no educativo, sino que mantiene un sistema de una educación de mercado, de negocio. Entonces, hacer eso yo creo que es un daño importante a la forma en que funciona la universidad, o cómo se ve la universidad por fuera, y que hay que tenerlo en cuenta para trabajarlo como un aspecto que los estudiantes no se sientan así también. Una parte, un clientelismo que solamente permite mantener una máquina funcionando y que daña la base más fundamental de lo que es la universidad como un centro de conocimiento y de creación de ese conocimiento. Por lo tanto, las aristas que tiene son numerosas y hay que tener cuidado y tener la capacidad de abordarlas una a una. Sí. Eso pienso. Carla Marchant. Yanira Zúñiga. Yo comparto el enfoque también de Carla y de Karen, y me gustaría solo poner unos énfasis quizás un poco distintos, compartiendo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante la cuestión reputacional, ¿no? La cuestión del prestigio. El prestigio no solo comprendido como un valor transable en el mercado, ¿no? Que a veces así se comprende, sino el prestigio como una manera de honrar la trayectoria de una institución, su vinculación en un determinado territorio, su aporte tanto a este territorio como al país. Es decir, nosotros y nosotras nos debemos a ese prestigio que le ha costado tanto a la universidad conseguir. Y cuando digo nosotros y nosotras, no estoy pensando solo en quienes estamos implicados en la academia o en la administración, sino también en los estudiantes, ¿no? Que a la universidad le falta, como a las universidades chilenas en general, avanzar en democratización. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Y me parece que esa afirmación también debiera ser extensiva a todos los procesos de la universidad, incluyendo también a las prácticas de los estudiantes. En lo que dice Carla es muy cierto. Ha habido una erosión también de los mecanismos de representación de los estudiantes, y yo creo que hay prácticas hoy día en asambleas estudiantiles que no son democráticas, ¿no? Y me gustaría también aprovechar este espacio para decirlo, y que ahí se requiere una participación, es decir, que la participación de los estudiantes en un modelo de triestamentalidad con el que yo simpatizo requiere también cierta responsabilidad en el ejercicio de esas prácticas democráticas, ¿no? No es solo un canal de poder, sino la democracia tiene esa dimensión de participación cívica, de encontrarse con otros y otras en una esfera en que uno da razones y no presiona a los otros. ¿Y por qué estoy hablando de presiones? Porque también está a la vista de que estos últimos días han tenido como telón de fondo prácticas que han debido multiplicar una campaña que la universidad había iniciado hace ya algunas semanas para evitar casos de acoso virtual, ¿no? Uno pudiera haber pensado que nos íbamos a encontrar todos
en esta situación tan difícil que estamos atravesando y que íbamos a cohesionarnos y que esas prácticas de acoso virtual, de presiones o de lo que sea en el marco de movilizaciones de paro iban a estar erradicadas, y lo que ha ocurrido es lo contrario. Yo lamento que no esté Claudio aquí, porque en su calidad de director de escuela pudiera haber dado fe que eso se ha ido multiplicando. Esa es una dimensión muy crítica, creo yo, cultural ya a estas alturas de lo que está ocurriendo en la universidad, y a la que también tenemos que prestar atención. Y en ese proceso, si discutimos, y yo creo efectivamente que siempre hay un espacio para rediscutir, si estamos diciendo que podemos rediscutir una constitución, evidentemente no nos vamos a negar a rediscutir eventualmente si consideramos que están agotadas algunas de nuestras normas internas. Bueno, habrá que rediscutirlos. Eso también es parte de lo que debiéramos estar digamos, dispuestos a repensar, a reflexionar, etcétera. Pero dentro de esa rediscusión hay que ver todas. Y quizás una última cosa, no para apuntarlo, ya que se dijo también a propósito de la declaración que la facultad de la que formo parte hizo llegar a la comunidad universitaria. Yo quisiera también poner un énfasis en la cuestión de autonomía. Y quizás hacer una aclaración, ¿no? Que la cuestión de la autonomía es una cuestión también que debe juzgarse muy contextualmente. Por supuesto que podría haber sido que las normas de la universidad hubieran sido satisfactorias para perseguir otro tipo de responsabilidades y otro tipo de denuncias. Yo no estoy diciendo que y creo que eso también es importante aclararlo, ¿no? Que la declaración no está diciendo que todo funcione mal en la universidad y que no hayan algunas autonomías o que algunos órganos no pudieran nunca funcionar, pero hay que ser realistas. Lo que se ha denunciado es algo mucho más importante. Y en ese contexto se juzgan también las autonomías, y las autonomías no son insularidad. La autonomía es un dispositivo satisfactorio de control, ¿no? Y la cuestión de los controles cruzados es algo que ya sabemos a partir de las discusiones que hemos tenido sobre la política, que es un instrumento democrático, ¿no? La autonomía no debe pensarse solo como una acumulación de poder y falta de control, porque eso nos lleva a una situación difícil. La autonomía es independencia funcional, práctica, ¿no? Que alguien pueda desarrollar su función sin estar sometido a presiones de otro, pero al mismo tiempo tener controles cruzados que permitan que pueda rendir cuentas, ¿no? Entonces es ese equilibrio el que todavía tenemos pendiente, y probablemente nunca lo vamos a perfeccionar suficientemente. Siempre vamos a encontrarnos con casos que nos van a desafiar. Entonces yo tendería a ponerlo en términos positivos. Miremos las oportunidades que nos ofrece este momento y tratemos de avanzar para resolver los problemas que nos ha mostrado este momento. Karen Alfaro. Sí, me gustaría referirme un poco en la línea de lo que señala Yanira. Para el caso de los estudiantes también me parece que es relevante el rol que ha cumplido el sindicato de docentes, y me parece que está ocurriendo acá en la Universidad Austral, pero también en la Universidad de Concepción y en otras universidades del país, la potencia o la fuerza de los sindicatos de académica al interior de la universidad es como una voz importante precisamente para avanzar en la democratización, para también hacer visible las brechas de género, de salarios y otras. Yo creo que aquí el sindicato ha cumplido un rol fundamental respecto a la construcción de la ciudadanía universitaria, como el ejercicio de un poder, en la línea de lo que señalaba Yanira, ¿cierto? Vigilante frente al ejercicio de otros poderes, ¿ya? A mí me parece que el sindicato, los sindicatos académicos universitarios perdieron fuerza en algún minuto precisamente porque existía una ambigüedad de los académicos de reconocernos como trabajadores y a la vez como miembros de una comunidad universitaria, como ciudadanos de esa comunidad, ¿ya? Yo creo que esa es una particularidad que al ser académicos muchas veces se caía en una tensión o una falsa dicotomía. Yo creo que por el contrario, ¿cierto? Los sindicatos académicos universitarios dan cuenta de cómo nuestra condición de trabajadores en la universidad nos da acceso
a este tipo de ciudadanía universitaria y a un ejercicio responsable de esta vigilancia respecto a cómo se desarrolla, ¿cierto?, la toma de decisiones y cómo opera el poder, ya cómo se distribuye el poder. Y aquí me parece que es importante, y vuelvo al punto respecto a cómo avanzar, ¿cierto?, en una discusión respecto a los estatutos y cuál sería esa discusión, ¿ya? Si bien los estatutos actuales de la universidad incorporan, o sea, se adelanta con esta preocupación respecto a los conflictos de interés, y incluso, ¿cierto?, se habla de inhabilidades respecto a la toma de decisiones, ¿cierto?, de aquellos que tienen algún interés económico. Yo incorporaría en un nuevo estatuto también aquellas autoridades del directorio, miembros del directorio que tienen intereses políticos, ideológicos, ¿cierto?, y cómo esos intereses políticos, ideológicos particulares también influyen o no en la toma de decisiones en la universidad. ¿Ya? Yo creo que es importante avanzar en una discusión de los estatutos, pero yo creo que hay una especie de consenso que es necesario desarrollar alguna reforma en esta materia, pero yo creo que van a haber voces distintas, nos vamos a enfrentar a una discusión más profunda respecto al sentido, ¿cierto?, de estos nuevos estatutos y cómo estamos pensando la universidad y la democracia universitaria. Yo creo que la universidad es eso, un espacio plural, diverso, en el cual se representan distintas visiones, y espero que nos encontremos todas esas visiones para fortalecer precisamente nuestra institución. Karen Alfaro está con nosotros. Está Miguel, ¿no? Miguel Ángel. Sí, escuchándolos con atención. No quisiera restarle minutos a sus intervenciones a propósito de la serie de conceptos en los cuales se despliegan sus opiniones. Lo de la ciudadanía universitaria y lo del rol de los académicos en lo que es la vida universitaria, a mí siempre desde el lugar que uno ocupa, que es el de un funcionario, digamos, desde un funcionario que además no... A propósito de los distintos órganos de representación, algunos más colegiados, otros no tanto, se enfrenta a una organización que lo hace solo como un funcionario, digamos, sin ninguna posibilidad de reconocer ciudadanía, en tanto protagonismo en el ejercicio de derechos políticos, en la construcción de la comunidad. La deuda con la reforma universitaria es la reforma con la historia del sistema universitario, siento yo, que se reclama en esta coyuntura. Es un poco la historia de la humanidad en este minuto. Nos diera la impresión de que los problemas que tiene la universidad son problemas muy propios de la universidad, son problemas muy particulares. Pero la verdad no recuerdo a quién se lo escuché en esta conversación. Son problemas propios y no particulares, bastante generalizados de la sociedad chilena post-dictadura. Y la pregunta es cómo avanzar en este minuto. Ahí me lo pregunto desde las comunicaciones también. Estoy poniendo como varios ingredientes, pero me preocupo de las comunicaciones. Todo el mundo se ha quejado de que las redes sociales han tenido un protagonismo muy relevante en lo que ha sido la circulación de los distintos puntos de vista en esta crisis, como ya la hemos llamado también, pero probablemente ese protagonismo se debe a la ausencia de otros mecanismos de comunicación. Comunicación más adecuada, comunicación más correcta. Nosotros mismos, a propósito de un desperfecto que tuvimos en nuestro sistema, estuvimos prácticamente una semana y media fuera del aire, no pudimos probablemente poner en circulación estas conversaciones que le dan otro tono, esperamos nosotros, y otra profundidad al intercambio de opiniones que debiéramos tener en beneficio de la transparencia, en beneficio de la información de todas las opiniones y en beneficio de un trato adecuado con la palabra de estos temas que nos comprometen a todos en el espacio público. Volver sobre eso, a volver sobre el sentido que las comunicaciones pueden tener en la vida universitaria, fundamentalmente en estos procesos políticos que nos comprometen a todos para ver cómo sacamos el barco de este lago en el que se encuentra y lo ponemos nuevamente en mar abierto. Víctor.
Sí, bueno, o sea, tenemos minutos todavía como para profundizar algunas líneas de esta conversación. Claro, está hecho el punto general y, y quizá lo que es necesario es pensar un poco en los procesos que vienen, digamos, ¿no? O sea, hay un proceso de acreditación institucional que obliga de alguna manera a pensar también esto en función de la estrategia de la institución en general. Y no solamente con los procedimientos, ¿no?, que conocemos quienes estamos dentro de la institución que conlleva la acreditación, ¿no? La acreditación es un sistema de calidad que a nivel nacional está instalado, ¿no?, para todas las instituciones de educación superior, y que esta universidad en especial tiene una dinámica interna respecto de ello, tiene unidades dedicadas a ellos, tiene profesionales que están dedicados al trabajo del aseguramiento de la calidad, y esto tiene que dialogar necesariamente con lo que acaba de plantear Miguel, o sea, que esta necesidad de que uno pueda decir hay mecanismos, hay sistemas de información adecuados al tiempo que vivimos, digamos. Creo que también en las alocuciones de las académicas hemos encontrado ese factor, digamos, el factor de adecuación, no quiero decir modernización, digamos, sino que, porque eso ya dice, ya está elaborando una idea, sino que quiero decir simplemente, o sea, actualizar, modificar esa conciencia institucional que tiene que haber de que los procesos pueden ser modificables y es deseable que los procesos sean modificables, digamos, y que eso aporta a la tradición, aporta a la consecución de objetivos. La historia de esta universidad además está cargada de ello. Y en eso yo creo que también hay otra cuestión, y es que si uno mira con más largo aliento, es inevitable pensar que quizá hasta el año 94, cuando hay elecciones, el año 95, digamos, cuando se renueva la rectoría, hasta ese momento la primera rectoría elegida post-dictadura, post-intervención en definitiva de la universidad, es para restaurar formas de convivencia al final, ¿no? De ahí viene un debate sobre qué hacer al interior de la institución. Y esa generación completa que llega hasta el final del segundo periodo de la rectoría de Manfred Magnef, abre otra etapa en que hay otra generación, hay otro cúmulo de expectativas que construye otra forma de gobernanza dentro de la universidad, que de alguna manera podría estarse cerrando en este minuto también, y que podría abrir otro proceso que vendría a cumplir este rol histórico, digamos. No sé cómo lo ven ustedes. Carla Marchán. Escuché la mitad de lo que dijiste, Víctor, No te porque mi internet preocupes. está muy malo. No te preocupes, sigamos conversando, ¿no? Ahora sí. No sé qué dijiste, te escuché solamente cuando llegó el cambio, el primer rector post-dictadura. No puedo opinar, no Claro, sé ahí, en qué va el hilo de la conversación, me perdí, sí, yo paso. no te voy a exigir pronunciarte sobre las disquisiciones históricas, digamos. Es más bien la cuestión de si estos procesos también implican los cambios generacionales que obviamente tiene una institución. O sea, hay una cultura académica de la que ustedes forman parte, que yo fui estudiante en los 90, Miguel también, es totalmente distinta, ¿no? O sea, el proceso sí, que ha o sea, cambiado. Cuando yo me incorporé a la universidad hace 7 años atrás, me sorprendió muy gratamente, por ejemplo, poder participar en un consejo de escuela que tiene estudiantes que también pueden opinar sobre los cambios curriculares de sus programas de estudio. O sea, eso era algo que a principios de los 2000 es impensado en otras universidades. Entonces, ese nivel de participación en decisiones que son importantes como son las curriculares, a mí me pareció y lo encontré algo muy positivo que la universidad tenía en ese nivel, en el nivel del pregrado, y después darme cuenta que existe también un representante de los estudiantes en los consejos de facultad, en los consejos superiores. Creo que por ese lado la democratización ha funcionado bastante bien y es una muestra clara de intentar avanzar hacia esta mentalidad. Entonces creo que en ese sentido eso se ha hecho bien, y como mencionaba Yanira y Karen, todo lo que se pueda hacer mejor ahora es
es una oportunidad tremenda que se le entrega a la universidad para robustecerse internamente también. Entonces, en ese sentido, yo no creo que tengamos que mirar estas crisis solamente desde una perspectiva de qué manera se fragiliza la imagen hacia el exterior, sino también como una oportunidad para demostrar que sí es posible hacer esos cambios, y sobre todo en el contexto de la acreditación, que lo va a requerir, que lo hace necesario evidenciar de qué manera la universidad se articula como un ente más democrático y con autonomía en sus distintos niveles, pero sin perder el control de esos mismos niveles que están funcionando. Entonces creo que en ese sentido puede ser una oportunidad para un cambio interesante. Yanira Zúñiga. Sí, a mí me parece que además de esto, ¿no? De ser capaz de ajustar a los cambios culturales, ¿no? Hay probablemente el desafío espero yo, de tener que ajustarse a un tránsito político institucional distinto, en el que imagino yo que la discusión sobre el rol de la educación, y en particular de la educación superior, que ha sido efectivamente una cuestión muy importante en la discusión sobre qué tanto queremos desprendernos del modelo de la dictadura. Ya sabemos que uno de los ejes ha sido la educación, no completamente, muy focalizada en las cuestiones de educación superior, pero que nos estaba mostrando el problema de esa discusión de la educación como un bien de consumo versus un derecho social, y todas las implicancias político-institucionales también organizacionales para la universidad, porque no es lo mismo competir en un mercado educacional que presentarse como una institución en la que hay un apoyo estatal tanto para los estudiantes en el marco de su derecho a educarse, pero también para la universidad para sustentar sus propios procesos internos, ¿no? Entonces ya sabemos que hay un desfase entre estas cosas, ¿no? La política educacional hacia la gratuidad, que ha sido muy importante, ¿no? Hay que reconocerlo. Yo no quiero erosionar ese logro. No ha logrado romper esta heterogeneidad del sistema de educación superior, que hace que las universidades funcionen de una manera contradictoria internamente, porque en el fondo tienen que responder a muchas tendencias que son muy distintas, y muchas de ellas compiten entre sí, ¿no? Y entonces, si pudiéramos también acompañar ese proceso e internalizar ese proceso, en el supuesto que cambie, yo claramente espero que cambie, eso significaría también desafiar nuestras propias estructuras, porque nuestras estructuras han sido construidas al hilo de la tradición postdictadura, ¿no? Que ya sabemos que es una tradición compleja. Entonces, yo pienso, de nuevo, yo tiendo a ver las cosas más bien como un escenario de cambio, pero suscribo lo que ha dicho Víctor. La tradición requiere ajustarse a los desafíos sociales, porque si no, esa tradición se vuelve simplemente un objeto de museo, ¿no? Deja de estar presente en la historia social y se transforma en un testimonio de un pasado. Y el desafío de estas instituciones es ser presente y futuro, ¿no? Honrar su pasado, pero siendo presente y futuro. Y ahí yo creo que la universidad tiene un espacio en el que debiéramos pensar, como decía hace un rato, que tenemos una oportunidad en el frente, y no necesariamente una especie de hoyo en el que nos vamos a sumir. No, claro. Karen Alfaro. Sí, yo creo que esta discusión, digamos, es fundamental para de alguna manera volver al origen del propio estallido social, ¿cierto? Que es cuando irrumpe desde lo educativo, se hace evidente la crisis del neoliberalismo, y los estudiantes, sobre todo el 2011, ¿cierto?, plantean la discusión por la educación pública. Y la respuesta de los gobiernos fue la misma clave neoliberal, ¿cierto?, concibiendo lo público o reduciendo lo público a una cuestión netamente economicista, respondiendo con gratuidad, ¿cierto?, solamente, pero no instalando un debate respecto a
cómo concebimos, primero, un proyecto nacional de educación, y segundo, cómo se insertarían el sistema universitario en ese proyecto nacional de educación. Y por lo tanto lo público o la discusión por la universidad como universidad pública corrió, digamos, en esta misma lógica del financiamiento, ¿cierto? En lógica neoliberal, o sea, es público porque recibe financiamiento del Estado y es privado porque no lo recibe. Y eso es, digamos, un reduccionismo que todavía no hemos logrado avanzar en una discusión más compleja de propuesta y que aseguren y garanticen la efectiva autonomía de la institución universitaria. Que, por ejemplo, en un contexto como este, y yo creo que a la mayoría de los actores de la universidad nos ha sorprendido, ¿cierto? No tan gratamente, el rol que ha cumplido el Consejo de Rectores frente al Ministerio de Educación, digamos, nos llama la atención. Llama la atención un cierto silencio frente a medidas que han sido contrarias a las necesidades de las instituciones universitarias, a medidas, ¿cierto?, que no han ido acompañadas del fortalecimiento, sobre todo en un contexto de crisis como la que estamos enfrentando, que permite y garantiza, ¿cierto?, el sostenimiento de la institución universitaria. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque efectivamente, ¿cierto?, hay una falta de autonomía en la toma de decisiones precisamente por la lógica perversa de financiamiento de las instituciones universitarias, ¿ya? Falta de autonomía a las decisiones de los gobiernos, falta de autonomía a los poderes económicos locales, falta de autonomía, ¿cierto?, a ciertas corrientes también ideológicas y políticas. Y eso permea el sistema universitario en su conjunto. Entonces, y voy, digamos, a lo que señala a propósito de la acreditación, ¿cierto? La acreditación efectivamente está instalada en una lógica de dar cuentas externas, ¿cierto? Una especie de, a propósito de Contraloría externa a las instituciones universitarias, pero bajo criterios, estándares que tienden a no solamente la homogenización en la formación, sino a una lógica profesionalizante de las universidades, ¿ya? Perdiendo con ello el sentido originario de la institución universitaria, ¿ya? Yo creo que, pensando en esta discusión, yo creo que la acreditación, digamos, el cuestionamiento a la acreditación, a su lógica, dar cuentas de ciertos aspectos de las instituciones universitarias, es también lo que debe replantearse, ¿ya? Es también un llamado, digamos, a no naturalizar ciertos mecanismos de regulación y control de las universidades que muchas veces lo llegamos a hacer invisible, ¿ya? A propósito de esto, es precisamente en este contexto, ¿cierto?, de falta de autonomía del mercado, que en la memoria de la Facultad de Filosofía y Humanidades inscribe durante la postdictadura la pérdida, ¿cierto?, de carreras que cumplían un rol fundamental precisamente para la reconstrucción democrática, como son las carreras de pedagogía, ¿ya? Se cerraron las carreras de pedagogía y con eso se da cuenta de una dependencia también a las decisiones que en ese momento estaban cruzadas por lo que el mercado imponía como las carreras, ¿cierto?, a desarrollar, o el giro que las universidades debían tener, ¿ya? Yo creo que ahí hay que continuar debatiendo sobre estos temas más críticamente. Hace poco estuvo acá. No estuvo acá. Estuvimos en una charla, ¿cierto?, al filósofo Carlos Osa, a propósito de esta discusión de fondo, ¿cierto?, sobre el capitalismo cognitivo, y él planteaba estas cuestiones que yo creo que van a ser cruciales para los debates que vienen en nuestro país. Karen Alfaro también está con nosotros, Yanira Zúñiga, Carla Marchand, Miguel. Sí, yo me gustaría prolongar esta conversación. Tenemos otros temas sobre los cuales es seguir y revisar, pero bueno, probablemente la vamos a continuar no en esta edición, en otra edición, porque sabemos que todos quisiéramos seguir hablando de esta materia.
yo subrayar esa idea. La comentábamos ayer también en la conversación que tuvimos ayer, Víctor. Una de las cosas que a mí me preocupa sobre todo desde la comunicación, y a propósito de autonomía, más vulnera la simulación de la autonomía que la supresión de ella. Si yo definiría simplemente, o la participación incluso, si yo simplemente la simulo, sé que acostumbramos a decir nosotros en la radio, la dialéctica de los pueblos terminará haciendo su trabajo. Pero si la simulo, efectivamente, incluso evado eso que pone en movimiento a las comunidades y en definitiva termina por romper aquellos cercos que le impiden avanzar en aquellas direcciones en las cuales perfecciona su convivencia. ¿Y qué otra dirección para una universidad que no sea la autonomía, la participación, la democracia, etcétera? Por ahí van las inquietudes y las direcciones en las cuales a mí me gustaría darle cierta continuidad a esta conversación en este minuto, a propósito del lugar en el que partimos, preguntándonos efectivamente qué es lo que está ocurriendo en la universidad. Y mira el lugar en el que estamos ahora, en la conversación. Pero tenemos que avanzar sobre otros temas, tal vez. Víctor, querida Yanira, Carla, Karen, vamos a volver sobre esta conversación, ¿les parece o no? ¿O hay alguna idea que en este minuto de la situación es ineludible de mencionar antes de despedirnos y aprovechar los últimos 20 minutos para revisar la actualidad nacional y los otros temas que tenemos en la agenda? No, yo creo que podemos retomarla también a medida que nos ofrezca el mismo curso de los acontecimientos otras dimensiones a explorar. Gracias, Yanira. El desconfinamiento, así se ha llamado, anunciado para la región de Los Ríos y para la región de Aysén, a propósito de un cambio en las medidas propuestas para controlar la presencia de la enfermedad COVID-19. Yo decía al comienzo, digamos, tal vez desde un lugar bastante crítico, que me diera la impresión de que el contagio está demasiado lento y es necesario apurarlo, digamos, porque precisamente la razón por la que se propone este desconfinamiento es porque el contagio ha estado lento en estas regiones. No sé cómo entramos y cómo salimos del tema. Carla Marchant. Gracias. Ahora sí, es un tema muy sensible. Sí, tenemos problemas con tu internet, Carla. Definitivamente. Carla, te voy a proponer, sigamos con Yanira. Para pasar. No, Carla Marchand, que tu internet tiene cierta intermitencia. Entonces, a ver si podemos retomar la idea. se fue. Sí, no, sí está complicado. Ahora sí. Ahora Lo creo que se puedes estabilizó hacer un poco. además es bajar la cámara. ¿Eh? Sí, a ver si bajas la Voy cámara. a apagar la cámara. Usamos menos Ya, ancho de sí. banda. Mira Para que vean mis araucarias. sí, los trucos que hemos aprendido. ¿Ah? Sí. Carla Marchand. Bueno, lo que estaba diciendo es un tema que hay que tocarlo y tomarlo con mucha cautela porque es un desafío gigantesco para la región al que se le está imponiendo de partir con un plan de desconfinamiento que puede ser algo bastante cuestionable si uno analiza los criterios que se tienen que tener en cuenta para que esto ocurra. Si revisamos los datos de MinSal, tiene que existir, hay cuatro criterios mínimos: la baja sostenida de contagio durante 3 semanas, lo cual no se cumple en este caso de la región de Los Ríos, una positividad menor del 10%, eso sí está, una trazabilidad, aislar el 90% de los casos en menos de 48 horas y seguimiento 75% durante 14 días, no sabemos ese dato, y la ocupación de camas críticas menor al 85%, eso sí se cumple. Entonces, por una parte, esto no quiere decir que, como tú decías, que el contagio acaba, o sea, acá el contagio va más lento, está contenido, como dijo la Seremi de Salud, y creo que esta idea de alivianar algunas de las medidas que se han tomado, estas 5 medidas, puede tener un impacto negativo en los números si no se toma con la responsabilidad que amerita. Entonces, por ese lado creo que hay que tener cuidado y un llamado al autocuidado importante a la población. O sea, no relajar las medidas de seguridad, no relajar ninguna de lo que se nos ha informado como necesario para poder mantenernos en un buen estado, porque creo que puede indicar en el futuro, puede llegar en 2 o 3 semanas más a un estado
negativo en la región, pensando lo que pasó, y ayer salió un estudio de Espacio Público mirando la relación que hubo en el aumento de contagio en la región metropolitana luego en abril, luego de que se anunciara la nueva normalidad y el retorno seguro, hubo un aumento. Entonces, esperemos que esto no pase acá. Y también pensar, por otro lado, cómo se toman estas decisiones desde el gobierno central, desde el Ministerio de Economía, y consultar a las autoridades regionales, lo que también ahí nos pone una alerta gigante con este otro tema que siempre tocamos con Claudio, de en qué momento la independencia y las decisiones de los intendentes y del gobierno regional sean tomadas en cuenta para poder definir de qué manera la región va organizando su quehacer. Entonces ahí 2 puntos importantes a tener en cuenta en este plan de desconfinamiento. Yanira Zúñiga, gracias Carla. A mí me parece que es evidente que si alguien pone la cuestión en términos de que por algún lado había que empezar, uno puede suscribir la tesis, ¿no? Que alguien tiene que oficiar en algún momento como, entre comillas, conejillo de Indias para aprobar un proceso, ¿no? Y esa cuestión es inevitable. Entonces, yo no me preocuparía tanto por esa dimensión, porque creo que eso es en algún sentido, como decía, un dilema en sí mismo, y a nadie, probablemente a ninguna región, le va a gustar ser la primera. A mí lo que me preocupa son algunos de los elementos que ya mencionó Carla, ¿no? Que no se esté cumpliendo elementos que están más o menos consensuados, que serían condiciones básicas para que se pudiera adoptar la decisión, que esa decisión, por lo que sabemos, no necesariamente había sido ya ni siquiera consensuada, sino al parecer comunicada, inclusive algunas autoridades locales, como lo ha hecho ver entiendo el alcalde de Coyhaique, ¿no? Lo que es muy preocupante, porque es evidente, y lo que ha demostrado esta crisis es que la falta de articulación entre autoridades centrales, estatales, versus las autoridades locales, que han tenido, en mi opinión, mejor desempeño del que creo que la ciudadanía incluso esperaba, ¿no? Y que han servido para contrarrestar los defectos de algunas determinaciones que se tomaron a nivel central, que excluyeron precisamente el ámbito comunal. Ha quedado a la vista entonces de no haber tomado nota de esa elección, ¿no? Y al menos comunicar, idealmente consensuar la vuelta con las autoridades locales concernidas, le pone también una sombra de duda a qué tanta improvisación pueda haber en esta decisión. Y si a eso le sumamos, como hemos visto en estas últimas semanas, la permanente presión de parte de los gremios empresariales para retomar actividades, que ha hecho incluso que no se avancen en cuestiones que el mismo gobierno había comprometido, como la identificación de cuáles podían ser los bienes esenciales, ¿no? Que se notificó como algo en lo que se iba a avanzar. Luego vimos que aparecieron unas disidencias muy mediáticas, entre otras las del señor Sutil, ¿no? Y la medida quedó hasta ahí. Es decir, esa combinación de elementos, ¿no? Hace que sea plausible la sospecha de que esto tiene motivaciones, de nuevo, que no son estrictamente sanitarias, o que no están resguardados absolutamente los aspectos sanitarios o priorizados, y que puedan haber otras consideraciones, ¿no? Y si eso es así, unido luego a todo lo que hemos visto también en los últimos días, que es este manejo comunicacional que, claro, seguramente ya lo hablaron, ¿no? El ministro París, desde luego, que tiene un estilo mucho más amigable que el exministro Mañalich, pero la cuestión comunicacional como política no se ha resuelto, que es la de tener una información, digamos,
que permita ser comparable en el tiempo, que más o menos sea entendida por los destinatarios de esa información, toda esta disputa respecto de cómo se computan las cifras de personas muertas. Por supuesto que tiene repercusiones si usted quiere luego, como ya se ha anunciado para el caso de Los Ríos y de Aysén, reanudar la actividad, porque puede haber provocado, entonces, aunque no es una información necesariamente sobre las regiones, pero puede provocar una comprensión errónea de cómo se está, de cuáles son los impactos en términos sobre todo de fallecidos de la pandemia, que ya sabemos que son impactos altos, pero que es muy difícil con esta información tan distinta, con tantas fuentes, con cifras muy diversas, que las personas todas comprendamos exactamente cómo se va desenvolviendo esta curva, ¿no? Y entonces, si usted le suma una mala comunicación, poca gestión local, probablemente intereses empresariales que no están visibilizados presionando esto, uno tiene razones para sospechar que probablemente no es esta la oportunidad adecuada para haber tomado esa decisión. Yo sinceramente en este caso espero equivocarme, porque sería en beneficio de todas y todas, sobre todo en esta región, que nos equivoquemos. Gracias, Yanira. Es Karen Alfaro. Profesora Alfaro. Gracias. Yo creo que, digamos, estas medidas, estas decisiones están dando cuenta de la crisis de este gobierno, ¿cierto? Cuando el presidente Sebastián Piñera decía en el mes de mayo que los municipios y los alcaldes eran la primera línea del Estado, y frente a esta decisión, el alcalde de Valdivia dijo que él no había sido informado, ¿cierto?, de esta decisión. Quiere decir que, digamos, hay una no solamente descoordinación, sino que se están generando, ¿cierto?, políticas o decisiones riesgosas, ¿cierto?, para la población, pero que no están siendo acompañadas de decisiones respecto al acceso a derechos sociales que permitan afrontar de mejor manera la crisis en cada uno de los territorios. A mí me preocupa esto porque con confinamiento en Valdivia en particular, hemos visto cómo las ayudas y apoyos sociales no han llegado a aquellas poblaciones que más lo requieren, ¿ya? Por ejemplo, los campamentos han sido absolutamente invisibilizados en la distribución de recursos por parte del Estado central. Entonces me preocupa que en un contexto de desconfinamiento eso no vaya acompañado de decisiones y de políticas que permitan resguardar no solamente la salud, sino que con las condiciones de vida de la población en su conjunto, y de medidas, digamos, más allá, repito, de estas 5 que se han tomado como parte del desconfinamiento. Entonces, hay, digamos, una tensión respecto al gobierno, cómo se están tomando las decisiones, pero hay también una preocupación respecto a los gobiernos locales y cómo se toman decisiones respecto a la distribución, ¿cierto?, de los apoyos y los recursos tan necesarios en estos momentos para quienes están afrontando la crisis sanitaria y económica. Gracias, Karen. Víctor, nos quedan 7 minutos. Hay un tema que también es ineludible, tenemos que mencionarlo, a ver si aprovechamos el tiempo, y es la situación de la votación de los retiros de los ahorros previsionales. ¿Cómo administramos bien el tiempo? Sí, nosotros somos malos administradores, pero Víctor. Preguntémosle a las académicas una primera opinión respecto de esto, sí. Además porque este tema está recién está como cuando tú haces la masa y le pusiste levadura y estás esperando que suba, porque está subiendo o va a empezar a subir, sí. Porque viene la discusión en detalle y ayer solamente se aprobó el primer trámite y ahora viene la Comisión de Constitución y después el Senado. Entonces tenemos para rato y digamos que está lleno de información, y después, la cantidad de información que hay es impresionante. Y después el Tribunal Constitucional, no te olvides. y el presidente, tiene que pasar en algún rato por el presidente. Entonces yo creo que es muy difícil
además porque aquí evidentemente hay muchos intereses que están corriendo. O sea, las páginas de las FP caídas, o sea, eso es lo que está pasando. Así que una primera opinión no está de más pedirles a Carla, Karen y Yanira. Carla Marchand. Ahora sí. Yo ayer seguí la discusión en el canal de la Cámara de Diputados y sin irme al fondo de la decisión, a mí me sorprendió primero que se alcanzara el quórum. Me llamó más la atención, sí, la forma en que se dio la discusión, los distintos momentos que tuvo la discusión, con llegada del ministro, con presiones, con intentos de cambio de quórum en el último momento antes de votar, unas alocuciones muy patrióticas de algunos, otras realmente defendiendo cosas que son increíbles si uno lo observa como un ciudadano a pie. Y en ese sentido me sorprendió la votación, me sorprendió que se alcanzaran los 95 votos, pero debo reconocer que, como mencionaban recién ustedes, a mí no me parece que esto vaya a alcanzar el resultado que el 85% de la ciudadanía espera, que es la liberación del 10% de los fondos de pensiones. O sea, lo veo muy difícil, en el Senado lo tiene durísimo, y el Tribunal Constitucional, todos sabemos lo que va a pasar ahí. Y en ese sentido, mirarlo por otro lado, me parece más interesante mirar lo que ocurre en términos simbólicos con respecto a la votación de ayer y pensar que esto abre es un primer paso muy concreto hacia los cambios fundacionales que el país está enfrentando a partir en este momento de proceso constituyente y lo que va a ser la votación del plebiscito en octubre. Entonces creo que en ese sentido la votación viene a demostrar claramente que el modelo de la AFP, que es la estructura fundamental del modelo neoliberal chileno, está siendo amenazado y que su continuidad en la forma que la conocemos ya es algo que no resiste análisis. Y creo que eso, insisto, independiente de que yo no creo que eso vaya a ocurrir, que esos fondos se entreguen, porque todavía la Constitución los permite resguardar de la forma que sabemos, con todos los vetos y los tribunales. Creo que sí marca un precedente en ese sentido, en los cambios fundacionales que van a ocurrir y en el fin de las AFP, de la forma de este sistema de ahorro forzoso que tenemos, y quizás vamos a poder aplanar un poco ese camino hacia las reformas constitucionales y hacia el cambio de constitución que se prevé para octubre. Entonces, en ese sentido, yo me quedo más que con el resultado, con las formas y con lo que vimos ayer, que fueron intentos desesperados del gobierno por mantener la unidad de su coalición. Luego, después de la votación, la renuncia a las bancadas, o sea, que volviera a surgir Longueira tratando de alinear a sus diputados, no deja de llamar la atención, y todo lo que ustedes mencionaron que pasó después, las páginas caídas. Entonces creo que hay un momento de un remesón nuevamente importante que va dando cada vez nuevos pasos hacia un cambio profundo en la forma en que se distribuye el poder y en la forma en que funciona Chile. Entonces, en ese sentido, mirarlo desde esa perspectiva. Gracias, Carla. Carla Marchand, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Yanira Zúñiga. Sí, lo mismo que Carla. Yo tengo la impresión que la felicidad que se veía ayer, al menos yo miraba un poco de redes sociales y había gente que lo ponía en los términos que lo expresa Carla, ¿no? Que como una victoria simbólica, pero que tiene elementos materiales más bien para esa otra discusión, que sería la discusión de cambio del modelo, ni siquiera respecto de esta discusión en concreto, sino que es más bien es la capacidad de erosionar una barrera que había cerrado una discusión que, como dice Carla, es un pilar fundamental del sistema chileno y abre las puertas también para una discusión de construcción de un verdadero sistema de seguridad social. Y además yo creo que lo que está detrás de esto es el elemento de subversión, ¿no? Haber podido subvertir las bases del modelo a través de una lógica del mismo modelo, que es démelo porque es mío, ¿no?
y la capacidad de haber erosionado a través de eso, que a mucha gente también, hay que decirlo, le molesta, ¿no? Porque ve ahí esta como caballo de Troya que es riesgoso, ¿no? Jugar con eso es a veces comprarse un problema. Pero yo creo que están esos elementos, ¿no? De una disputa simbólica que va en algún sentido desplazando los horizontes. Lo que pensamos que podíamos discutir se ha desplazado, ampliando entonces el espectro de discusión, y se va sumando otras cosas. Yo ayer estuve revisando cómo habían estado fallando los tribunales, y claro, efectivamente hay algunos tribunales ya este año. Un tribunal, la Corte de Apelaciones de Talca, ordenó restituir todos los fondos para una persona que estaba en una situación de carencia, y se bypassó completamente al Tribunal Constitucional. Es decir, ya los tribunales están empezando a hacer cositas así. Entonces yo creo que sumado todos esos elementos nos van llevando a esa otra discusión, y creo que eso es lo que se está celebrando. Como dice Víctor, y también lo recordaba Carla, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en una solicitud de inaplicabilidad, y descartó que hubiera posibilidad de acceder a esos fondos, ¿no? Entonces ya tiene un fallo que, de reanudarse esa discusión, nos avisora más bien un escenario negativo ante el Tribunal Constitucional. Pero yo entiendo que toda la gente entiende que lo que se está celebrando es otra cosa, ¿no? Por ese lado, entonces, no le veo problema. Gracias, Yanira Zúñiga. Karen Alfaro. Sí, yo tiendo a ser pesimista hasta que esto no esté firmado y aprobado. No, bueno, sí creo que corrió una barrera, como dice Yanira, que es importante, porque se discute lo que aparecía fuera de la agenda de la discusión, que es el tema de la AFP, y que se ha puesto en el debate desde ya hace mucho tiempo, esta relación entre la clase política y los negocios de la AFP. Pero a mí me parece, en el fondo, que es lo mínimo, digamos, este gesto es lo mínimo que la ciudadanía pudiera esperar en un contexto como este. Lo máximo hubiese sido, ¿cierto?, apostar por una renta de emergencia universal, digna y con condiciones, ¿cierto?, para poder afrontar de mejor manera esta crisis. Pero digamos que este gesto de la clase política nos permite sí pensar, ¿cierto?, que se va corriendo progresivamente esta barrera de los pilares fundamentales, ¿cierto?, de la dictadura, como la AFP. Lo que sí yo creo que es importante señalar es, bueno, cuáles van a ser las consecuencias de este retiro, ¿cierto?, del 10% en relación a las inversiones de la AFP, pensando en que un porcentaje importante, ¿cierto?, de estas inversiones se desarrollan en el extranjero, pero otro a nivel nacional, en el sector bancario, ¿cierto?, en el retail. Entonces habría que ver, digamos, las letras chicas respecto a esto. O sea, eso va a significar algún impacto en el trabajo, la dinámica de la economía interna. O sea, ¿cuáles van a ser, en el fondo, las consecuencias de este proceso? No es la clave de lo que ha hecho el gobierno como campaña del terror, ¿cierto?, sino más bien concretamente cuáles son las negociaciones que van a tener como consecuencia esto retiro. Ya por eso reitero, hay que ser cauto con las letras chicas de lo que viene, de la discusión que viene en relación a esta decisión. Sin duda. Muchas gracias, Karen. Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estuvo también con nosotros Yanira Zúñiga, prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Carla Marchán, académica de la Facultad de Ciencias, y Miguel Millar,
Sí, no, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos otro jueves. Tenemos tema para el próximo jueves, tenemos tema para toda la semana. Nos vamos a estar escuchando. Gracias, Carla, gracias, Yanira, gracias, Karen, por estas, Gracias a usted. por Gracias a ustedes. esta más de una hora de conversación matinal de todos los jueves. Y sí, será un agrado esperarla todos los jueves a contar del día de hoy. Nos volvemos a escuchar. Un gusto. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Quédese en su casa. Sí, nos vamos a quedar. Bueno, nosotros en la radio, pero sí, nos Sí, vamos. no se desconfinen. todavía. Vamos a seguir en los confines. Eso es, Karen. Bien, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de